Bueno chicos, como vimos en la clase pasada, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, los costos de la producción, y para ir profundizando en eso tenemos que ir viendo y entendiendo ciertas cosas con respecto al uso de materias primas. Y para eso tenemos que entender los conceptos de rendimiento y merma. ¿Por qué? Porque obviamente cuando compramos un producto, generalmente no lo ocupamos en su totalidad. Por lo tanto, un kilo de cualquier producto que compremos, si no es un producto procesado por tal como un kilo de harina, que ahí sí lo podemos ocupar completamente, pero por ejemplo un kilo de papas, ¿no es cierto? Un kilo de papas tenemos que pelarlo antes de poder ocuparlo, ¿no es cierto? Por lo tanto vamos a tener una merma en ese peso. ¿Qué es el concepto de rendimiento? El rendimiento es un porcentaje que relaciona el peso neto con el peso bruto por cada ingrediente de la preparación culinaria a preparar. El rendimiento se refiere al porcentaje realmente aprovechable después de la limpieza, descongelación o cocción del mismo. Lo anterior implica tener tres tipos de rendimientos, y estos son: rendimiento limpio, es decir, peso limpio dividido por el peso sucio multiplicado por 100. Aquí aplica el ejemplo que le estaba dando de las papas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, si tengo un kilo de papas pesado, ¿no es cierto? Y una vez que lo limpio, lo pelo, ese kilo de papas ya no va a pesar un kilo, sino que va a tener un peso distinto. Ese va a ser su peso limpio, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que son 750 gramos de papas peladas una vez que pelé el kilo, ¿ya? Entonces yo los 750 gramos lo divido por 1000, que son los 1000 gramos que corresponde a un kilo, y lo multiplico por 100, y eso me va a dar su porcentaje de rendimiento, es decir, 75%, ¿ya? Ese es el rendimiento. ¿Y cuál es la merma? La merma es el 25% que me queda, que sobra, ¿no es cierto?, de las cáscaras que pelé. Eso es la merma. Rendimiento es lo que puedo aprovechar, y merma es lo que queda, ¿no es cierto?, de desecho, ¿ya? En el caso del rendimiento cocido, es por ejemplo muy utilizado en las carnes, en todo tipo de carne, ¿no es cierto? Porque un trozo de carne cuando está crudo tiene un peso, y al cocinarlo tiene otro peso. Por ejemplo, supongamos, corto un filete de carne de 250 gramos, y al cocerlo, ¿no es cierto?, termina pesando 200 gramos. ¿Por qué resulta esto? Por la evaporación del agua, del líquido que tiene, ¿no es cierto?, la carne al aplicar calor. Entonces realizo el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Tomo el peso cocido, 200 gramos, lo divido por el peso que tenía crudo, 250 gramos, y lo multiplico por 100. Y eso me va a dar mi porcentaje de rendimiento, y lo que sobra es mi porcentaje de merma. Y también tenemos otro tipo de rendimiento, que es el rendimiento de descongelado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay productos que yo compro congelado, ¿ya? Pero los productos congelados generalmente vienen con algo que se llama frosting. ¿Qué es el frosting? El frosting es una película de hielo que cubre el alimento para protegerlo de golpes y los movimientos propios internos de la bolsa. Eso es muy común de ver en pescados y mariscos congelados, ¿no es cierto? Entonces yo aquí en este caso lo que hago es tomar el peso una vez que lo descongelé, lo comparo con el peso que tenía congelado y lo multiplico por 100, y eso me da los rendimientos, ¿no es cierto?, y la merma, ¿ya? Entonces, rendimiento y merma, espero que haya quedado claro, y existen tres tipos de rendimientos: el rendimiento limpio, cuya contraparte es la merma por limpieza; el rendimiento cocido, cuya contraparte es la merma por cocción; y el rendimiento descongelado, cuya parte es la merma por descongelación, ¿ya? Esos son nuestros tres tipos. Entonces, para comprender un poco mejor esto, vamos a ir viendo primero qué es una receta estándar, ¿no es cierto? Una receta estándar, que es la que ustedes, por ejemplo, tienen en sus dossier, o es una lista detallada de todos los ingredientes necesarios para la preparación de un alimento, ¿ya? Su importancia está en que asegura la calidad permanente de la preparación al usarse los mismos ingredientes en las mismas cantidades, ¿no es cierto?, y los mismos elementos para la elaboración, ¿ok? Se me movió, pero
Sus ventajas son que ayudan a los supervisores, ¿no es cierto?, de las cocinas a programar las tareas de los empleados de la cocina o determinar el uso que se le dará al equipamiento, puesto que yo tengo que determinar, ¿no es cierto?, qué tipo de utensilios o maquinarias o equipamientos voy a ocupar, ¿no es cierto?, para realizar la preparación. Y al tener una lista de tareas que me la da, ¿no es cierto?, la receta junto con los ingredientes, esto se facilita. El contenido especifica las cantidades o porcentajes de cada uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de una receta, y esto da lugar a que se elaboren en distintas partes del mundo y tengan específicamente el mismo sabor. Eso es como, por ejemplo, cuando yo pido una receta a un amigo que vive en Italia de una pasta y él me dice, mira, esto lleva tanto de ingredientes, ¿no es cierto? 200 gramos de harina, 20 gramos de semolina, 2 huevos, un chorrito de aceite o de oliva, y yo debería tener un resultado muy parecido al que él obtiene en Italia, puesto que me dio los ingredientes con las especificaciones que tenía que prepararlos, ¿ok? Entonces en la elaboración es necesario definir qué tipo de ingredientes se van a utilizar y qué cantidad de cada uno, ¿no es cierto? Y cuáles son los procedimientos exactos para la elaboración de la receta. Entonces, una receta estándar, por definición, ¿no es cierto?, tiene la lista de ingredientes con sus cantidades y los pasos a seguir en la receta. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunas recetas. Por ejemplo, aquí tenemos la sopa de cebolla, ¿no es cierto?, donde yo puedo, esto es solamente de unidades y de costeo, donde yo tengo, ¿no es cierto?, los ingredientes, la cantidad, la unidad de medida para saber si estoy hablando de litros, de gramos, de kilos, de unidades, etcétera, y los valores unitarios y el valor total. Con valor unitario hace referencia al valor que tiene, por ejemplo, el kilo, o el litro, o la unidad, o el tarro, o el frasco, ¿no es cierto? Entonces yo comparo la cantidad que voy a ocupar, ¿no es cierto?, con el precio unitario, hago una regla de 3, es bastante sencillo, y obtengo el valor de la cantidad que estoy ocupando, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si un kilo de harina cuesta 750 pesos y la receta me dice que voy a ocupar 100 gramos, al aplicar una regla de 3, voy a obtener de que los 100 gramos valen 75 pesos y los 75 pesos es lo que anoto aquí en el valor de la receta en el total. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos cebolla, fondo de ave, sal, crema, pimienta negra, los crutones, queso parmesano, finas hierbas, vino blanco, aceite de oliva. ¿No es cierto? Una vez que costeo todos los ingredientes que voy a ocupar en la receta, procedo a sumarlos, costo total de la materia prima, ¿no es cierto? Coloco un margen de error o variación. Ese margen de error o variación generalmente lo determina el restaurante, empresa, casino, etcétera, en el cual se está trabajando o del cual ustedes están a cargo, ¿ya? Generalmente ronda entre un 1 a un 5%, ¿ya? ¿Para qué sirve? Porque obviamente cuando yo peso, mido o aplico ciertas cosas en una preparación, muchas veces puede ir un gramo más, un gramo menos, y puede ir variando eso el costo de la receta. Entonces yo coloco un margen de error para justificarlo, ¿ya? Siempre lo coloco en positivo porque así no me perjudica a mí como dueño del restaurante o como administrador de la cocina, ¿ya? Después tenemos los costos totales de la preparación, que es sumar el costo total de materia prima más un margen de error, ¿no es cierto?, y después puedo sacar un costo por porción. ¿Cómo lo saco? Por ejemplo, esta receta está diseñada, si ustedes lo ven acá, para 20 porciones. Por lo tanto, divido por 20. Si la receta está para 8, divido en 8. Si la receta está para 100, divido en 100. ¿No es cierto? Después coloco una variación por el costo de materia prima. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. De hecho, voy a presentarles una que es un poco distinta. Después se agrega el precio del IVA, ¿no es cierto? Que acuérdense que en Chile es del 19%. Y eso me va a dar, ¿no es
de venta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo aquí agregué este 33% que es mi margen de ganancia. Lo vamos a ver como margen de ganancia más adelante, así que por eso les digo que lo vamos a ver de nuevo. Pero ese 33% es lo que yo ganaría. ¿Por qué lo coloco antes del impuesto? Para que el impuesto no perjudique mis porcentajes de ganancias, ya que lo voy a multiplicar por lo mismo. Esto lo vamos a ver con más detalle en adelante cómo se hace el ejercicio, así que no se preocupen. Esto solamente lo estoy explicando ahora como para que sea una introducción. Después de que fijo un precio de venta, ¿no es cierto? Coloco un precio de carta, ¿ya? Precio real de venta es porque generalmente puedo colocar precios de descuentos en la carta y eso lo fijo de manera no aleatoria, sino que lo fijo previamente. Eso va dentro de lo que es el marketing, ¿no es cierto? Y así yo puedo determinar mis precios a mi conveniencia aún con el descuento, ¿ya? Y finalmente se coloca un precio de venta final. Eso lo vamos a ver también con más calma un poco más adelante. Entonces, como ya habíamos visto, merma se refiere a una pérdida o desperdicio que es el resultante, ¿no es cierto?, de lo que ya habíamos conversado un poco antes. Hay dos tipos de mermas, la en crudo, producto terminado, pero es lo que les había explicado antes, que es por cocción, por limpieza y por descongelamiento. Esto es más que nada de observación. Y el rendimiento, que es la proporción de la cantidad que se usa en comparación con la cantidad comprada, ¿no es cierto? Lo que les explicaba, cuando yo tengo 1 kilo de papas crudo, es muy distinto cuando ya lo pelo y lo cocí. Hay rendimientos positivos, como por ejemplo el caso del arroz. ¿Ya? Yo el arroz, cuando lo cocino, aumenta su peso por la absorción de agua. 100 gramos de arroz crudo no es lo mismo que arroz cocido, ¿ya? Por ejemplo, en proporción, aproximadamente 80 gramos de arroz crudo debiesen darme 150 gramos de arroz cocido por la absorción de agua, ¿no es cierto?, final. El rendimiento y su análisis van vinculados intrínsecamente con la eficiencia que uno quiere lograr, ¿no es cierto?, en la producción para alcanzar un resultado utilizando la menor cantidad posible de recursos, y la efectividad se centra en producir solamente lo que se necesita. Es decir, yo, si voy a cocinar para 100 personas, analizo y mido todo para que salgan exactamente las porciones para 100 personas, para no tener que después desechar un número de porciones. Es por eso que vemos rendimiento y merma a través de una receta estándar, porque es nuestro modelo de costos profesional. Nosotros determinamos los costos y los movimientos económicos de una cocina, en principio en base a la ficha técnica. Por eso es tan importante conocer su funcionamiento y cómo estructurarla y crearla. No es simplemente tirar los números, ¿no es cierto?, de peso de una receta y cómo se hace, sino que también es calcular los costos y rendimientos que tienen estos productos dentro de la preparación. Y así yo puedo lograr una eficacia, ¿no es cierto?, y una mejor elaboración y un mejor rendimiento económico de mi cocina. También les voy a agregar en el día de hoy un documento que quiero que lo vean y lo revisen con mucha calma, donde vienen muchos ejercicios y las fórmulas de rendimiento y de merma para que las vayan practicando. Viene con los ejercicios resueltos, así que la vamos a ir analizando para las próximas clases, ¿ok? Espero que tengan una linda semana y nos estaremos viendo en la próxima clase.